Bueno, y es el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata y hay actividades, hay recomendaciones, pero también hay personas reconocidas de la ciudad que han atravesado esta enfermedad y siempre hablamos de la importancia del diagnóstico a tiempo. Sí, bueno, y uno de los rosarinos más famosos que da batalla contra esta enfermedad es el intendente, ni más ni menos que Pablo Hapkin. Sí, que también lo reflejó años atrás a través de las redes sociales. Él mismo lo expuso, contando acerca de esta enfermedad que atravesó y cuáles son las consecuencias, ¿no? Y estamos trabajando en vivo, ¿no? Con él, con Natalia Mejía Saldaña. Nati. Exactamente, bien como comentaban Max y Belén, hoy 11 de junio es el Día Mundial del Cáncer de Próstata y es algo muy importante, sobre todo para tomar conciencia y bien también como decían, y vamos a recordar que a fines del 2021, principios del 2022, fue el mismo intendente Pablo Hapkin quien mencionó a través de su cuenta de Twitter que padecía esta patología prostática y por suerte lo tenemos con nosotros en esta noche para que nos cuente un poco cómo fue atravesar esta lucha, esta enfermedad, con acompañamiento también de toda su familia. Bueno, estamos con el intendente, con Pablo Hapkin, para que nos cuente sobre todo este tránsito, ¿no?, que se hizo con esta enfermedad y también después el punto de vista y a tomar conciencia en un día tan importante. Claro, gracias Natalia. Bueno, muchas gracias, Bené, Maxi. La verdad que sí, lo más importante es la prevención. Yo, por antecedentes familiares, tenía la obligación y la prevención de hacerme los chequeos todos los años y en uno de los chequeos tuve una pequeña suba chiquita en el mes de mayo y la recomendación fue repetirme en vez de una vez al año, en ese año 2 veces y bueno, ahí fue que apareció primero el análisis del laboratorio, que es muy fácil, es sacarse sangre y medir el nivel de PSA, luego obviamente el resto de los exámenes y bueno, inmediatamente empecé el tratamiento en el 2022 y bueno, de hecho en febrero de este año completé los 2 años, así que en este momento estoy con el tratamiento interrumpido, digamos, en intermitencia, como se llama, así que es algo que hoy tiene un montón de terapias, es muy común en los hombres somos medio reticentes a hacernos los controles y por supuesto hoy la forma de enfrentarlo también es está mucho más desarrollada y no nos impide vivir nuestra vida cotidiana, así que siempre la recomendación es este día de hacerse los controles, cuanto antes lo hagamos, si tenemos la situación que nos plantea la enfermedad, obviamente la vamos a poder combatir de la mejor manera. Siempre lo transitaste, además, intendente, con mucho optimismo y creo que eso es algo muy valorable. Bueno, porque hoy es una enfermedad que tiene muchas alternativas terapéuticas. Obviamente al principio es una noticia que choquea y mucho, porque bueno, uno pone en revisión de algún modo todo lo que viene, pero bueno, rápidamente tuve asesoramiento médico y le agradezco mucho al doctor Casiero, a los doctores Reniel, al doctor Losco, a todos los que de algún modo intervinieron en el asesoramiento, en el tratamiento, bueno, y luego por supuesto en ir siguiendo la terapia. Yo hoy estoy solo con controles y mucha gente que obviamente también nos comunicamos, porque mucha gente que padece esto, que es muy común, 1 de cada 6 hombres, o sea, es muy común, también tiene una terapéutica similar y hace una vida absolutamente normal. Así que siempre esa recomendación es no le tengamos miedo al diagnóstico porque mejor encontrarlo rápido. Eso es la mejor alternativa. Claro. Maxi, sí. Belén, Pablo los está escuchando. Bueno, gracias. Hola, intendente. ¿Cómo le va? Acá Maxi, Belén, por favor, saludamos. Un gusto. ¿Qué tal? Bueno, intendente, hay un poco, con Natalia reflejábamos, ¿no?, lo que significa la importancia del diagnóstico a tiempo. Le queríamos consultar cuáles fueron las primeras sensaciones, ¿no?, cuando le dieron este diagnóstico, digo, con respecto a la vida en general y sobre todo teniendo un cargo como jefe de la ciudad, ¿no? ¿Se replanteó en algún momento el hecho de seguir al mando? Bueno, ¿cómo fueron esos primeros días post-diagnóstico? Los primeros días son de shock, ¿no? Claro. Nadie espera tener esa noticia.
pero también de ocuparse rápido. Yo siempre en esto digo, cuanto más rápido te ocupás, evidentemente más enfocás lo que viene, que es la pelea por recuperarse, digamos, ¿no? Bueno, que el golpe implique reaccionar rápido. No, un poco viene bien porque también limita el ego, ¿viste? Que uno a veces se cree muy omnipotente y cuando te comes así una de esas bofetadas te acomoda en el ego. Después inmediatamente sí, por supuesto, lo hice público porque notaba que al principio era una incomodidad para los lugares donde yo iba a estudiarme, porque, bueno, la idea de mantenerlo en privado, ¿no? Creo que eso le iba a dar más tranquilidad a la gente que tenía que estar ocupada de diagnosticarme y no de que nadie se entere. Entonces, una cosa que nos pareció importante era hacerlo público, porque además contribuye a que más gente se haga los controles. Claro. Eso me lo han manifestado mucho. Y bueno, y después inmediatamente pregunté en términos del tratamiento. Pude hacer todo en Rosario, la verdad que no tuve que faltar ni un día, sobre todo en la etapa de la radioterapia, que si querés fue la más intensa. Pero bueno, al poder hacer la ciudad la hacía muy temprano y de ahí me iba a trabajar. Y la verdad que hoy eso también te muestra cómo es una enfermedad que hoy tiene una variabilidad de tratamientos que en otro momento no tenía. Y que bueno, nos permite también mantener una vida normal con esa señal de que bueno, tenemos que estar atentos a todo y también entender que la vulnerabilidad es parte de la vida, ¿no? Ahora, intendente, usted sabe que acá en la producción discutimos y debatimos todo permanentemente y hoy estábamos ahí cuando armábamos y coordinábamos la entrevista con usted en la dicotomía de cómo se titula también esta nota, si es el intendente que le ganó la batalla al cáncer o es el intendente que está dando la lucha. ¿Cómo se siente usted en este momento, en esta etapa de la enfermedad? Porque se sabe que el cáncer es una enfermedad también bastante traicionera. Sí, pero precisamente por eso, y te agradezco la oportunidad de la reflexión, obviamente hoy los tratamientos lo que hacen es cronificar, digamos, ¿no? Muchas veces se habla de cura, técnicamente eso es más discutible. En el caso mío y en el de mucha gente, cuando uno logra después de un tiempo del tratamiento resultados buenos en el laboratorio, se hace lo que se llama intermitencia, ¿no? Que es suspender el tratamiento y probar. Yo estoy ahora en esa etapa, hice ya el primer control del trimestral posterior y está todo bien. Y uno ya sabe que cada 3 meses va, se controla, obviamente es una pequeña final cada vez que va, pero obviamente a medida que uno va repitiendo controles positivos, esa intermitencia se prolonga. Pero lo digo especialmente porque a veces está la idea de la palabra, tiene hoy una resonancia que muchas veces no se corresponde con la cantidad de tratamientos que uno puede tener hoy, ¿no? Y son enfermedades que en muchos casos se han cronificado y que tienen hoy disponibilidad terapéutica y que hay muchas cosas en estudio. A mí me aconsejaron, hice los estudios genéticos también, hoy hay investigaciones en todo el mundo y obviamente sobre todo en mama, en cáncer, que son muy repetidos, es decir, que abarcan mucha población y por lo tanto siempre hay mucha terapéutica en desarrollo. Y haciendo un poco de foco, Pablo, en la parte más social, ¿cómo lo atravesó al tratamiento? Uno entiende que es muy importante el acompañamiento de la familia, de los seres queridos, de los amigos. ¿Fueron una especie de sostén en este tiempo de tratamiento? Sí, claro. Claro, obviamente los chicos, porque es la motivación principal, ¿no? Cuando tiene hijos uno empieza a pensar más en ellos que en uno mismo, ¿no? Pero sí, obvio, ¿no? Y además el hecho de haber mantenido la actividad yo creo que es clave. A mí me parece que, como en todo, ¿no? Esto manda y si uno se deja en esto asustar o caerse, bueno, después es difícil. Después obviamente hay que seguir recomendaciones, hay que hacer caso en la alimentación, en la actividad física, que es lo que uno trata de hacer dentro de las dificultades de tiempo que tenemos, pero también es importante en general y mucho más cuando uno tiene una enfermedad así. Claro, bueno, le iba a preguntar justamente por eso, si algún médico le había recomendado que era mejor tomarse una licencia, bajar los niveles de estrés, o por el contrario, porque a lo mejor la cabeza trabaja más y la ansiedad te va jugando una mala pasada. Lo pregunté mucho. Ajá. Cuando me diagnosticaron, las 2 preguntas clave eran si todo el tratamiento lo iba a poder hacer acá. Me ayudó mucho alguien que después perdimos, que es Roberto Villavicencio, que es una persona que yo
quiero mucho, que quise mucho y sigo queriendo, aunque no esté acá, y él me asesoró mucho. Y cuando pude hacer las consultas y ver que el tratamiento era acá, perfecto. Porque yo comparto con vos, creo que digamos, la cabeza uno la tiene que acomodar en función también de lo que implica entender eso que yo te decía, ¿no? De bajar la omnipotencia. Pero en lo otro creo que lo mejor que uno puede hacer es seguir con su vida cotidiana y no encerrarse, porque en definitiva es algo que se puede enfrentar. Sí. Y además que si uno no lo enfrenta, le gana, así que es mejor pararse y enfrentarlo bien. Intendente, y con respecto a esto, ¿no? Usted, por lo que mencionaba recién, hizo todo lo terrenal, todo lo que había que hacer, consultas médicas, acompañamiento. Ahora, ¿cree en otro tipo de terapias? ¿Alguna terapia alternativa que haya seguido adelante? ¿Cree en Dios, en el universo también? Digo, porque, bueno, en este tipo de enfermedades también todo ayuda, ¿no? Que hay veces termina siendo un gran empuje, ¿no? Terapia, por supuesto, hago. Yo particularmente no practico la religión, pero he aprendido con el tiempo que la fe contagia bondad. Entonces, a mí me pasó, vivir situaciones muy emocionantes con gente que te para, que te bendice, que está orando por tu salud, que te lo manifiesta. Hablé mucho con personas religiosas, bueno, obviamente con sacerdotes, con pastores. Por ejemplo. Sí, bueno, Ignacio nos conocemos hace mucho tiempo y por supuesto que charlamos, enseguida me llamó. Una persona también, yo quise mucho, el pastor Carlini, que Norberto había atravesado también esta enfermedad y hablamos mucho, en general. Tengo mucho vínculo con los pastores, también con el rabino, con Pablo. A mí insisto, no desde el punto de vista a lo mejor de mi propia práctica religiosa, pero sí de lo que implica pensar en momentos así, también esa omnipotencia que uno tiene, producto también a veces de no tener esa práctica. Y después sí ver en la gente. Yo siempre tengo, de hecho me acompañó y le pedí que me acompañe en una apertura de sesiones de consejo. Si querés, el mejor recuerdo que tengo es una recorrida por Banana donde una señora me hace pasar a su casa y me regala una Biblia con un salmo escrito a mano por ella, obviamente agradeciéndome lo que estábamos haciendo, pero sobre todo pensando en mi salud. Y entonces ser indiferente a eso es imposible. Creo que hay un contagio que es permanente y que por supuesto ayuda, y yo me siento muy agradecido y de algún modo en deuda por tanto cariño, tanto afecto y tanta preocupación también, ¿no? Y perdóneme el atrevimiento de la pregunta, digo, porque el cáncer es, sobre todo a quien perdimos a un familiar de esta enfermedad, una palabra que ya de por sí nos produce pánico. Ya solo la carga simbólica que tiene esa palabra. Muchas veces, perdón que te interrumpa, muchas veces ni se la nombra, ¿no? Se dice, atravesó una larga enfermedad. Sí, como si fuera una mala palabra, ¿no? Sí, da ¿Qué te pasa, qué te pasó a vos con esta palabra y si sintió miedo de morirse? Puntualmente, si se cruza esa idea. Bueno, sí, la primera resonancia es fea. Ustedes quizás lo recuerden, una persona muy cercana a mí, como era Gerardo Rossini, estaba atravesando, por supuesto, una cosa mucho más compleja en su diagnóstico y lamentablemente, bueno, obviamente uno estaba muy metido en eso también, pero creo que precisamente hay que quitarle la resonancia cuando eso paraliza, digamos, ¿no? Hoy hay, insisto, mucha terapéutica, y seguramente esa evolución se va a seguir consolidando y hay que tener confianza, fe. Bueno, obviamente después eso te lo van transmitiendo los médicos también. Yo actualmente, usted sabe, estoy en pareja con un oncólogo, o sea que he aprendido a que la resonancia de la palabra muchas veces intimida más de lo que debería a la hora de poder enfrentar un tratamiento. Así que en eso no asustarse, porque yo creo que a veces por eso evitamos buscar el diagnóstico y hay que ir a buscarlo el tema, porque si te agarra tarde, obviamente las complejidades son mayores. Bien, estando en pareja con una oncóloga, bueno, uno se imagina esto, ¿no? A los 3 meses clavaditos, intendente, están los controles hechos. Sí. No, pero eso por supuesto que sí, ya
¿sabés? Que digo, padre, madre, médico, estoy rodeado de médicos. No, ¿Y no, se la eso pasan no, hablando de más. enfermedad en las citas o no? Calculo que no. ¿O hay espacio? O se cuenta con mi papá, ahí está el problema. Sí. Pero no, yo creo que de verdad que, y uno lo ve, y además lo veo con mucha gente. Mira, nosotros inauguramos el Centro de Salud Hermes Wiener, y una señora se me acercó y me dijo, el doctor Wiener, cuando hace el Centro de Salud, me firmó la autorización para que me hagan los rayos en el sistema público. O sea que hacía 30 años. Le digo, bueno, ¿vieron? Entonces, creo que hoy, imagínate que eso cada día evoluciona más. Mi recomendación, humildemente, en mi experiencia, porque pasás por momentos, como bien decía Maxi, de susto, de temor a la muerte, ¿no? Que es siempre a lo que uno más le teme. Pero bueno, cuando uno... yo decía, mira, yo te doy el ejemplo que siempre doy y a la gente que me llama, porque obviamente como este diagnóstico, una de las personas a la que se les ocurre llamar, y yo lo siento así y me encanta hacerlo, es ayudar a quien pasa por ese momento, como me han ayudado a mí muchos, ¿no? Y yo le decía, es como que son 4 fechas que te golean. A ver. Y después en la quinta metiste un gol y empezás a ganar vos también. Pero las primeras 4 fechas, que es todo lo del diagnóstico, que es un proceso también tortuoso. Son todos por goleada, Sí, son sí, partidos sí. que se 4 pierden por partidos goleada. feos. Sí, cuando te sentás, uno imagina, es. ¿no? Ahí a escuchar los resultados, a saber cómo se sigue adelante, Sí, claro. Sin duda. qué va a tener que enfrentar. Intendente, bueno, le agradecemos muchísimo Gracias. Ya Sí. vamos a hablar en la próxima entrevista No, al de contrario. tantísimas otras cuestiones que hay para hablar seguramente de Sí. la ciudad. Hoy Sí, enfocado hoy en fue un esto, día ¿eh? más súper agitado de cosas, Sí, pero además, en el medio de todas las actividades, Claro. cuando me llamó Evelyn, digo sí, con gusto, porque uno sabe que hablar de este tema también contagia que la gente haga los controles. Es que ese es- Diagnóstico hay a que tiempo. animarse a hacerlo. Ese es el objetivo, entre Así otras es. cosas, Intendente, el poder charlar con usted. Sabemos que no es fácil, y menos cuando es político y es Sin duda. la máxima autoridad de la ciudad, abrirse y contar cosas íntimas y más del No, estado por de favor. salud, que muchas veces genera reticencia. Pero queremos No, y eso también transmitirle, porque... que su testimonio Mirá, y sobre aprovecho. todo su caso de que la detección temprana, Intendente, que fue clave Tal cual. en este momento tan No, tal cual, óptimo de su absolutamente. salud. Absolutamente. Y te digo porque obviamente también uno se entera y en redes, que ve un rumor, che, ¿cómo está? Hay mucho tratamiento hoy, mucho. Entonces, precisamente, habiendo tanto tratamiento, la diferencia está en la prevención del control. Claro. Si realizamos los controles y tenemos la situación que nadie quiere que te toque, pero te toca, cuanto más a tiempo lo hagas, y entonces es Claro. más fácil solucionar el tema. Intendente, le agradecemos mucho por este contacto. Como decíamos, próxima entrevista, seguimos hablando de tantísimos Otros temas, temas de la bueno. ciudad, pero bueno, hoy era convocarlo justamente por eso, por una persona que vivió en Exacto, primera persona lo sí. que es el cáncer de próstata, y hoy, 11 de junio, es el Día Y generar Mundial. conciencia en esta fecha tan importante. Gracias, Muchísimas gracias, Intendente. y gracias en serio por la oportunidad para hacerlo. No, al Gracias. contrario. Gracias, Intendente, y gracias, Nati, también ahí junto al Intendente Pablo Hapkin. Nos encontramos en minutos, Nati. Nos encontramos en minutos. Gracias, compañeros.